Hoja de datos del transistor bipolar. Digamos que quiero determinar las características del siguiente transistor. Notamos que en la parte frontal dice C1815 y también aparecen GR08. Lo vamos a buscar de esta manera, como C1815. Abro el motor de búsqueda de internet y pongo C1815 y le doy buscar. Y veo que me aparece la dirección de alldirect.com, que es un repositorio de hojas de datos de dispositivos electrónicos. Entonces voy a entrar aquí para ver si es la descripción que ando buscando. Una vez adentro de esta página, vemos de que ya me aparece la búsqueda del dispositivo y bajo para ver qué opciones hay o de qué fabricantes hay datos. Noto que hay un montón de fabricantes que me dan hoja de datos de este dispositivo. Entonces yo puedo seleccionar cualquiera. Sin embargo, por mi experiencia, voy a decidir uno en específico. Me iré a este de UTC y le doy clic en C1815. Acá me dice que es un dispositivo de amplificador de audio y que es un transistor NPN, ¿no? Luego me aparecerá esta página de esta manera. Ya me aparece el fabricante, ¿no? Es UTC. Y yo necesito descargar la hoja de datos en PDF, entonces le doy clic acá. Se me abre una página donde se está cargando esa hoja de datos. Luego voy haciendo un recorrido por el documento. Aquí ya me aparece la descripción total del dispositivo. Por ejemplo, la ubicación de los pines. Me dice que el pin 1, que es este, es el emisor. Entonces la ubicación de los pines de este transistor es emisor, colector, base. Y también me dice una descripción general del dispositivo. Me dice que es un amplificador de audiofrecuencia y que también se utiliza en osciladores y que es un transistor NPN. Luego pues me aparecen los valores máximos que puede soportar el dispositivo. Por ejemplo, el voltaje entre colector base máximo, que es 60 voltios, o el voltaje colector emisor máximo, que es 50 voltios, ¿no? El voltaje emisor base máximo, por ejemplo, la corriente de colector máxima, que es 150 miliamperios, la potencia de disipación máxima, que es 400 miliwatts, entre otros. Igual también me aparecen las características eléctricas. A nosotros generalmente nos interesa el HFE. El HFE es el mismo beta o es muy similar al beta. En la mayoría de los libros se toma igual. Pero vemos de que no me da un valor específico, sino que me dice, por ejemplo, para condiciones de prueba de 6 voltios y 2 miliamperios, un mínimo de 70 y un máximo de 700. Igual me dice que para condiciones de prueba de 150 miliamperios y 6 voltios, el beta es 25. Entonces solo me da los rangos en donde está ubicado el beta. Una forma de encontrar el beta típico sería promediar. Por ejemplo, para estos dos valores, el promedio sería 770 entre 2, ¿no? Que es 385. O sea, yo sé que el beta va a andar alrededor de ese valor. Entre otros parámetros, ¿no? Como capacitancias, ganancia de corriente, ancho de banda, cantidad de ruido. También me aparecen las curvas características. Por ejemplo, el voltaje colector emisor versus la corriente de colector, que es este, ¿no? Y así otras curvas como la corriente de colector versus la ganancia en DC, que este es el beta, ¿no? Y el voltaje base emisor, por ejemplo, versus la corriente de colector, ¿no? Igual me aparecen otras curvas como la corriente de colector versus el voltaje de saturación
o la corriente de colector versus la ganancia de corriente, en este caso en megahertz, ¿no? Su respuesta en megahertz, la respuesta en frecuencia, que sería el voltaje colector base versus la capacitancia de salida del dispositivo, ¿no? Una vez teniendo los datos del dispositivo, de la hoja de datos, voy a proceder a medirlo. Sin embargo, notamos que el beta no nos daba un beta en específico, o sea que el beta solo se puede obtener experimentalmente. Entonces, cuando yo voy a hacer cálculos teóricos, igual el beta, la mejor opción es encontrarlo empíricamente en el circuito donde voy a hacer esos cálculos teóricos de amplificación, por ejemplo. Acá tenemos ya el transistor y ya ubicamos sus pines, ¿no? El primero acá es el emisor, ¿no? Aquí está el pin 1, el emisor, el pin 2 es colector, el pin 3 es base. Entonces voy a medir. ¿Cómo se mide un transistor? Un transistor se mide como que fueran dos diodos. En este caso es un transistor NPN. Entonces yo lo voy a medir como que estuviera midiendo dos diodos de esta forma. Si el transistor fuese PNP, pues lo que haría es el dibujo contrario, ¿no? Este es el caso de un NPN y un PNP, pues sería así, ¿no? Este equivalente solo sirve para medir, no es que el transistor en realidad sean dos diodos, ¿no? Este es el caso de un PNP. Sin embargo, específicamente en nuestro ejemplo lo vamos a medir de esta forma, ya que este transistor es un NPN. Bien, voy a proceder a medir el transistor. Para eso pongo la escala de semiconductores acá, que es la segunda función en este multímetro, claro. Y aquí tengo el transistor, este es el C1815, del cual ya venimos estudiando su hoja de datos. Y su disposición es emisor, colector, base. Entonces voy a proceder a medir entre base, aquí la base, no positivo, entre base colector, y me mide 0.698. Y entre base emisor me mide 0.702. Mide más entre base emisor que entre base colector, ¿no? Entre colector y emisor no mide nada. Ahí me midió algo porque pegué las puntas, pero no mide nada en ambos sentidos, ¿no? Igual entre base colector y entre base emisor con polarización inversa, o sea, con la punta negra en el positivo. Él solo debe medir entre base emisor, entre base colector y base emisor, con la punta roja en la base, ¿no? Ok, entonces con esto podemos verificar que el transistor está bien y que los pines es de acuerdo a la hoja de datos, ¿no? Como ya vimos anteriormente, la hoja de datos no nos da el HFE, nos da un rango de HFE, de lo cual podemos encontrar el promedio, pero no nos serviría mucho, por ejemplo, en un diseño o en el análisis matemático de un circuito en específico. Necesitamos el beta real del transistor. Y esto lo podemos determinar experimentalmente montando este circuito, ¿no? Aquí puse el transistor, al colector le puse una resistencia de 1K, a la base una resistencia de 470K, ambas a positivo 12 voltios. O sea, esta es la polarización fija del BJT, ¿no? Y lo que voy a proceder es a medir corriente de colector y corriente de base. Aunque para ello tenga que determinar voltajes para no estar midiendo corrientes, ya que es más complicado medir corrientes. Y una vez obteniendo la corriente de colector y la corriente de base, puedo determinar el beta, digamos, con un pequeño margen de error experimental, ¿no? Beta experimental. Bien, ahora voy a proceder a medir voltaje. Aquí tengo voltaje directo, ¿no? En el multímetro. Hice aquí la configuración o el circuito que les había mostrado en la diapositiva anterior para hacer la prueba del HFE o beta del transistor. Primero voy a verificar pues que esté la alimentación, ¿no? La alimentación, estoy utilizando una fuente de poder de 12 voltios. Ahí está, 11.93 voltios me mide. Voy a medir el voltaje base emisor para empezar aquí.
perdón, aquí sería base emisor, que es 0.675. 0.675 voltios entre base emisor. Ahora voy a medir el voltaje colector emisor, que me da 5.485 voltios. Con esos datos es suficiente para determinar las corrientes. Bien, este es el circuito experimental, sin embargo ya vimos que la fuente no es exactamente de 12 voltios. La fuente nos midió 11.93 voltios. El voltaje base emisor 0.675 y el voltaje colector emisor 5.485. Si nosotros consideramos que las resistencias no tienen mucho error, porque puede darse también de que la resistencia de un K no sea exactamente de un K y la de 470K no sea exactamente de 470K. Vamos a decir que vamos a aproximar este HFE. Entonces sería BCC menos BC entre RC, lo cual da 6.445 miliamperios la corriente de colector. O sea, estamos determinando una corriente sin medir corriente, ya que sabemos la resistencia y sabemos los voltajes. Igual hacemos con la corriente de base. Sería BCC menos voltaje base emisor entre RB, lo cual nos da 23.947 microamperios. Como ya tenemos la corriente colector y la corriente de base, podemos determinar el beta aproximado, que sería 269.14. No anda muy lejos del que nos dijo, o del rango que nos dijo la hoja de datos, ¿no? del BJT. 269.14 es la ganancia de corriente de este transistor.